En 1957, la humanidad consiguió algo que hasta ese momento parecía reservado únicamente para la ciencia ficción. Por primera vez, un ser vivo abandonaría nuestro planeta para entrar en órbita. Su nombre era Laika, una pequeña perra callejera encontrada en Moscú, que después de un breve entrenamiento, fue colocada dentro del Sputnik 2 y lanzada hacia el espacio el 3 de noviembre de aquel año. Pero había un detalle que durante mucho tiempo quedó escondido detrás de aquella hazaña. Laika nunca iba a regresar. La nave no había sido diseñada para volver a la Tierra, y pocas horas después del lanzamiento, Laika murió, debido al sobrecalentamiento dentro de la cápsula. Sin embargo, la misión había cumplido con otro de sus objetivos. La Unión Soviética había demostrado una vez más su capacidad tecnológica frente a Estados Unidos, porque para entonces, el espacio ya había dejado de representar únicamente nuestra curiosidad por aquello que existía más allá de la Tierra. Se había convertido también en un escenario político, uno de los más grandes que habían existido. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética había comenzado oficialmente apenas un mes antes, el 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento de Sputnik 1, un pequeño satélite capaz de orbitar nuestro planeta, que además de proporcionar información científica, transmitió un mensaje mucho más importante para quienes se encontraban aquí abajo. Los soviéticos podían hacerlo, y Estados Unidos todavía no. Durante las siguientes décadas, ambas potencias competirían constantemente por demostrar quién podía llegar más lejos. El primer satélite, el primer animal, el primer hombre, la primera mujer, la primera caminata espacial. Cada logro era presentado como un triunfo de la humanidad, pero sobre todo como un triunfo del sistema que había conseguido realizarlo. Y entre fotografías, discursos, banderas y titulares era muy fácil olvidar algo. Cada uno de esos avances tenía un costo, a veces económico, a veces político y algunas veces humano, porque no todos aquellos enviados hacia las estrellas estaban destinados a regresar. Hace algún tiempo estaba explorando la sección de terror de Steam, buscando algo nuevo que jugar. Nada terminaba de llamarme particularmente la atención, hasta que apareció frente a mí una portada que, por alguna razón, hizo que me detuviera. Signalis. Por entonces, ni siquiera era demasiado fanático de los juegos con estética pixel art, pero había algo en aquella imagen, algo en sus colores, en su composición y especialmente en la expresión de aquella mujer mirando directamente hacia nosotros, que hizo que quisiera saber qué tipo de juego era. Vi algunas imágenes, revisé brevemente sus calificaciones y decidí detenerme ahí. No quería saber demasiado. Algo me decía que era una de esas experiencias que probablemente disfrutaría mucho más mientras menos supiera antes de comenzar. Y por suerte, lo hice. Porque Signalis es uno de esos juegos que parecen entender perfectamente qué quieren ser, incluso antes de que presiones el botón de comenzar. Desde su menú principal existe una sensación extraña: frialdad, melancolía, determinación. La sensación de que aquello que estamos observando ya terminó hace mucho tiempo y nosotros simplemente estamos llegando para descubrir qué ocurrió. Al comenzar, controlamos una unidad réplica, modelo LSTR-512, Elster, un androide que se encuentra a bordo de una pequeña nave espacial conocida como la Penrose 512. Su misión parece sencilla. Ella y su compañera han sido enviadas hacia las profundidades del espacio para encontrar nuevos mundos habitables y nuevos recursos para la nación. Una misión de exploración. Una oportunidad para ampliar las fronteras de la humanidad. Un viaje hacia las estrellas. Solo existe un pequeño problema. Cuando despertamos, nuestra compañera ha desaparecido.
Exploramos la Penrose tratando de entender qué ocurrió. La nave parecía encontrarse relativamente intacta al principio, pero rápidamente descubrimos que algo salió terriblemente mal. La Penrose se encuentra varada sobre la superficie de un planeta completamente congelado, y los sistemas ya no responden más que para lo básico. Uno de los trajes utilizados para salir al exterior ha desaparecido, y dentro de la nave encontramos una nota cubierta de sangre, cuyo texto solo nos deja con más preguntas que respuestas. Fue escrita por nuestra compañera. Su cápsula de criosueño permanece cerrada, pero cuando conseguimos abrirla, no encontramos a nadie dentro. Solo una tarjeta, empapada en sangre, que necesitamos para poder abandonar la nave. Pero es extraño. Si la tarjeta se encuentra aquí, ¿cómo salió? No sabemos dónde está. No sabemos qué ocurrió. Pero a pesar de lo extraño, todo apunta a que salió. Así que hacemos lo único que parece tener sentido. Vamos detrás de ella. En 1969, 12 años después del lanzamiento del Sputnik, otra imagen recorrería el mundo. Un hombre descendiendo por una pequeña escalera, una superficie completamente gris, y una bandera estadounidense colocada sobre la luna. La llegada del Apolo 11 representó el gran triunfo simbólico de Estados Unidos dentro de la carrera espacial, una demostración de que su tecnología podría llevar seres humanos hasta otro mundo y traerlos nuevamente a casa. Pero aquel momento también resumía perfectamente aquello en lo que se había convertido la exploración espacial durante la Guerra Fría. Ciencia, propaganda, esperanza, competencia, y una obsesión casi enfermiza por demostrar que el propio sistema era superior al del enemigo. Los astronautas dejaron de ser únicamente exploradores, también se convirtieron en símbolos. La tecnología dejó de representar únicamente progreso, también representaba poder. Cuando una persona se transforma en símbolo, existe el peligro de olvidar que continúa siendo una persona. Signalis entiende perfectamente esa idea, porque la nación que envió a Elster y a su compañera hacia las estrellas tampoco lo hizo únicamente por curiosidad. La Penrose es también propaganda, una demostración de poder, una declaración política lanzada hacia el vacío, y las dos personas dentro de ella son parte de esa demostración. Al abandonar la nave, somos recibidos por una enorme tormenta de nieve. Apenas podemos observar aquello que se encuentra frente a nosotros, pero entre la ventisca conseguimos distinguir algo, una estructura, unas ruinas que parecen completamente fuera de lugar. Entramos, descendemos, y cuanto más avanzamos, menos parece que estamos bajando hacia una construcción. Las paredes comienzan a adquirir un color rojizo. La piedra parece convertirse poco a poco en algo orgánico, carne, como si la propia tierra hubiera abierto una herida frente a nosotros, y la única forma de continuar fuera introducirnos dentro de ella. Y lo hacemos. Seguimos descendiendo hasta llegar a un lugar que no debería estar ahí. Una habitación, una radio, objetos personales, una bandera y sobre una mesa un libro, El Rey de Amarillo. Publicado originalmente por Robert W. Chambers en 1895, El Rey de Amarillo es una colección de relatos conectados parcialmente por una obra teatral ficticia del mismo nombre. Una obra que, dentro de aquellas historias, parece alterar profundamente a quienes entran en contacto con ella. Locura, obsesión,
identidades que comienzan a desdibujarse, realidades que dejan de parecer completamente confiables. No es precisamente el libro que uno quisiera encontrar normalmente, y mucho menos después de descender por un agujero de carne en medio de un planeta abandonado. Pero también es una advertencia, porque a partir de este punto, Signalis comienza lentamente a arrebatarnos una de las pocas cosas que normalmente damos por sentadas cuando jugamos un videojuego: la certeza de que entendemos lo que estamos viendo. Y es precisamente aquí donde quiero hacer una pequeña pausa. Si nunca has jugado Signalis, creo genuinamente que deberías hacerlo antes de continuar con este video. No porque conocer su historia vaya a destruir completamente la experiencia, sino porque parte de aquello que hace especial el juego consiste precisamente en no entender, encontrar documentos, recordar nombres, confundir rostros, volver a lugares que jurarías haber visto antes, y poco a poco intentar reconstruir algo que parece desmoronarse cada vez que creemos haberlo entendido. Así que, si tienes la oportunidad, juégalo, y cuando termines, puedes volver. Porque la siguiente secuencia funciona prácticamente como una declaración de intenciones. Las imágenes aparecen durante apenas unos instantes: fotografías, símbolos, rostros, texto, información que todavía no podemos comprender. Y entonces aparece una palabra: Achtung, advertencia. La música comienza a crecer mientras las imágenes pasan frente a nosotros demasiado rápido como para procesarlas completamente. Por un instante, parece que el propio juego está intentando comunicarnos algo desesperadamente, como si alguien tratara de advertirnos de algo que ocurrió hace mucho tiempo, o de algo que está a punto de volver a ocurrir. Y finalmente, despertamos. Pero ya no estamos en la Penrose. Nos encontramos en Sierpinski, una instalación perteneciente a una nación obsesionada con el control, la disciplina y la productividad. Un lugar lleno de trabajadores cuyo valor parece depender únicamente de la función que cumplen. Y es aquí donde Signalis comienza a revelar poco a poco que su verdadero horror quizás nunca estuvo escondido en las criaturas que recorren sus pasillos. Porque mucho antes de que aparecieran los monstruos, este mundo ya había aprendido a tratar a las personas como cosas. Y para entender cómo llegó hasta ahí, tenemos que regresar nuevamente a nuestro propio mundo, a una época en la que dos superpotencias miraron hacia las estrellas buscando el futuro, mientras aquí abajo aprendían nuevas formas de controlar el presente. Porque cuando pensamos en la carrera espacial, es fácil recordar sus imágenes más hermosas: cohetes elevándose entre columnas de fuego, astronautas suspendidos sobre un planeta azul, una bandera clavada sobre la superficie de la luna, la humanidad abandonando por primera vez el lugar en el que había nacido. Pero aquellas fotografías cuentan solamente una parte de la historia, la parte que debía ser vista. Fuera del encuadre había otra carrera, una mucho menos limpia. Mientras cada lanzamiento era presentado como un nuevo triunfo de la humanidad, detrás existían gobiernos obsesionados con demostrar que su sistema era superior al del enemigo. Cada satélite podría convertirse en propaganda, cada astronauta en un símbolo, cada fracaso en una humillación nacional. Y cuando el prestigio de un país comienza a depender de quién consigue llegar primero, detenerse deja de ser sencillo. Laika ya había demostrado hasta dónde podía llegar aquella lógica. Fue enviada al espacio sin posibilidad de regresar. Su sacrificio produjo información útil y convirtió a la Unión Soviética en la primera nación capaz de colocar un ser vivo en órbita. Para el mundo, aquello era progreso. Para Laika, era simplemente el final. Pero ella no sería la única. Antes de que pudiéramos enviar a otros seres humanos al espacio con cierta seguridad, perros, monos, ratones y otros animales fueron utilizados para descubrir qué podía soportar un organismo fuera de nuestro planeta. Y aquí aparece uno de los aspectos más difíciles de aquella carrera. ¿En qué momento decides detenerte cuando todo parece depender de que continúes?
cuando detrás de cada misión existen años de trabajo, miles de personas, dinero, expectativas, promesas, prestigio nacional, y al otro lado del mundo, un adversario intentando conseguir exactamente lo mismo que tú. Detener un lanzamiento ya no significa únicamente reconocer que algo puede salir mal. Puede significar perder meses, años, ver cómo el otro país consigue aquello por lo que llevas trabajando durante tanto tiempo. Puede significar explicar por qué todo aquel dinero todavía no ha producido resultados. Puede significar decepcionar a miles de personas que dependen de una decisión. Y cuanto más has invertido en llegar hasta allí, más difícil resulta admitir que quizás deberías parar. Ese es uno de los peligros más silenciosos de una competencia así. No hace falta que exista alguien sentado en una habitación diciendo que una vida no importa. Basta con construir un sistema donde cada persona tenga razones perfectamente comprensibles para seguir adelante. El ingeniero quiere resolver el problema. El científico quiere comprobar su teoría. El astronauta quiere cumplir su misión. El director quiere mantener el programa funcionando. El gobierno quiere demostrar que puede superar al enemigo. Y nadie necesita sentirse responsable del conjunto, porque cada uno solamente está haciendo su parte. Hasta que llega un punto en el que detenerse parece más difícil que aceptar un poco más de riesgo. Y después, un poco más. Algunos animales regresaron. Otros murieron durante el lanzamiento, durante la reentrada, durante el impacto, o simplemente desaparecieron junto con las cápsulas que debían recuperarlos. Cada fracaso proporcionaba información, cada muerte permitía corregir algo, y poco a poco las probabilidades comenzaron a favorecer a quienes vendrían después. Es una realidad incómoda, porque muchos de estos experimentos ayudaron directamente a hacer posible el vuelo espacial humano. Su sufrimiento no fue necesariamente inútil. Pero que algo sea útil no significa que su costo desaparezca. Y cuando finalmente fueron los humanos quienes ocuparon aquellas cápsulas, el precio continuó aumentando. En 1961, el joven cosmonauta soviético Valentín Bondarenko murió después de que se produjera un incendio durante un experimento dentro de una cámara rica en oxígeno. Su muerte fue mantenida en secreto durante décadas. 6 años después, al otro lado del mundo, 3 astronautas estadounidenses se preparaban para lo que debía ser una prueba rutinaria del programa Apolo. Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee nunca despegaron. Un incendio comenzó dentro de la cápsula del Apolo 1. La atmósfera rica en oxígeno permitió que las llamas se propagaran con enorme rapidez y los 3 murieron atrapados en su interior. La misión que eventualmente llevaría al ser humano hasta la Luna comenzó oficialmente con 3 hombres que jamás abandonaron la plataforma de lanzamiento. Y apenas unos meses después, la Unión Soviética perdería también a Vladimir Komarov. Su nave, la Soyuz 1, sufrió numerosos problemas durante la misión. Komarov consiguió regresar hacia la Tierra, pero el sistema de paracaídas falló. La cápsula impactó contra el suelo, y otro nombre se añadió al costo de una carrera que ninguno de los 2 países parecía dispuesto a abandonar. Mientras tanto, la competencia continuaba, porque cada tragedia podía detener temporalmente un programa, pero el adversario seguía avanzando, y eso significaba que detenerse demasiado tiempo podría significar perder. Ese era uno de los aspectos más perversos de aquella carrera. No hacía falta que alguien ordenara directamente: arriesguen más vidas. La propia competencia generaba la presión. Había fechas que cumplir, objetivos políticos, presupuesto que justificar, titulares que conseguir, un enemigo al que superar. El riesgo podía convertirse lentamente en una cifra de un informe, las personas en recursos, y los muertos en lecciones para el siguiente lanzamiento. Pero el costo tampoco puede medirse únicamente contando cadáveres. Llegar a la Luna requiere una movilización industrial gigantesca. Cientos de miles de personas trabajando entre centros de investigación, universidades, fábricas y contratistas. Miles de millones de dólares invertidos en desarrollar motores, computadoras, materiales, sistemas de navegación, comunicaciones y vehículos que hasta hace pocos años prácticamente no existían.
Recursos suficientes para transformar industrias enteras fueron concentrados sobre un objetivo: llegar, y hacerlo antes que el otro. Esto no significa que aquel dinero simplemente fuera desperdiciado. La carrera espacial produjo conocimiento científico, tecnología, empleos y avances que continuarían siendo utilizados mucho después de que terminara la competencia. Reducirla solamente a muertes y propaganda sería tan falso como describirla exclusivamente como una aventura heroica, porque las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Eso es precisamente lo incómodo. Podemos mirar al Apolo 1 y sentir admiración. Podemos contemplar aquella primera huella sobre la Luna y reconocer uno de los acontecimientos más extraordinarios de nuestra historia. Y al mismo tiempo, preguntarnos qué tuvo que ocurrir para que aquella huella pudiera existir. ¿Cuántos animales fueron enviados antes? ¿Cuántos prototipos explotaron? ¿Cuántas personas trabajaron durante años sin aparecer jamás frente a una cámara? ¿Cuántos errores fueron ocultados? ¿Cuántas familias recibieron una llamada? ¿Cuántos nombres desaparecieron detrás de palabras como misión, programa, progreso o patria? Porque la historia suele recordar a quien llega, mucho menos a quienes hicieron posible que llegara, y todavía menos a quienes fueron considerados un costo aceptable durante el camino. Y es aquí donde la distancia entre nuestro mundo y el de Signalis comienza a reducirse, porque la nación de Eusan también mira hacia las estrellas, también habla de expansión, de nuevos mundos, de recursos, de servir a algo más grande que uno mismo. También convierte la exploración espacial en una demostración de la grandeza de su sistema, pero lleva aquí la lógica mucho más lejos. En nuestro mundo, incluso en los momentos más oscuros de la carrera espacial, una muerte podía convertirse en una tragedia capaz de detener un programa, provocar investigaciones y obligar a realizar cambios. En cambio, en Eusan, la pérdida parece formar parte del diseño. No necesitan preguntarse si el Stereriane podrían regresar, porque regresar nunca fue realmente lo importante. Lo importante era que la Penrose continuara avanzando, que alcanzara suficiente distancia, que encontrara algo, y que su existencia pudiera demostrar que la nación era capaz de enviarla allí. El objetivo siempre fue más grande que las personas que viajaban dentro, y cuando una sociedad acepta esa idea durante suficiente tiempo, eventualmente deja de necesitar monstruos, solo necesita funcionarios, órdenes, protocolos, números y personas suficientemente indiferentes como para cumplirlos. A medida que recorremos los pasillos, habitaciones y zonas de trabajo de Sierpinski, comenzamos a entender qué significa realmente vivir bajo la nación. Aquello no es simplemente una instalación con malas condiciones laborales. Sierpinski funciona también como un centro de reeducación y trabajo, un lugar al que pueden ser enviados aquellos considerados problemáticos para el sistema, y su arquitectura parece diseñada para recordarlo constantemente. Dormitorios saturados, jornadas interminables, vigilancia, castigos, aislamiento, personas reducidas poco a poco a la función que cumplen dentro de aquella enorme maquinaria. En este mundo, a los humanos se les conoce como gestalts, y junto a ellos existen las réplicas, seres biomecánicos creados a partir de los patrones neurales de un humano en específico, cuyas características resultaron particularmente útiles para la nación: el trabajador perfecto, el guardia incansable, el líder nato, el técnico eficiente. Alguna vez existió una persona que poseía esas cualidades. Ahora su mente se ha convertido en una plantilla capaz de repetirse una vez, y otra, hasta producir miles de individuos destinados a cumplir una función determinada. Pero existe un problema. Puedes copiar una mente, puedes asignarle un número, puedes darle un uniforme, puedes decirle exactamente cuál es su trabajo, pero resulta mucho más difícil borrar completamente aquello que alguna vez fue una persona. Las réplicas conservan características de las personalidades utilizadas para crearlas, y, con suficiente tiempo, pueden desarrollar comportamientos individuales o comenzar a recuperar fragmentos relacionados con aquellas identidades originales. La nación tiene un nombre para esto: la degradación de la persona. Y la solución resulta reveladora, porque el Estado no ignora que las réplicas poseen necesidades emocionales, las conoce perfectamente.
Las ha estudiado, las ha clasificado. Sabe que algunas necesitan música, que otras necesitan libros, compañía, plantas, objetos con los cuales establecer algún tipo de apego, incluso pequeños peluches. Y existen instrucciones específicas sobre aquello que debe proporcionarse o evitarse para conservar estable cada modelo, no porque les preocupe su felicidad, sino porque una réplica estable es una réplica útil, productiva, predecible, obediente. Hay algo especialmente cruel en eso, porque significa que el sistema reconoce aquello que las hace humanas, únicamente para aprender a administrarlo. La amistad puede ser permitida si mejora el rendimiento. La música puede existir si mantiene estable una unidad. Los libros pueden tolerarse si evitan comportamientos problemáticos. Incluso el afecto puede convertirse en otro procedimiento de mantenimiento. En Signalis, hasta las necesidades más íntimas de una persona pueden terminar convertidas en instrucciones dentro de un manual. Y los Gestalts tampoco parecen escapar de aquella misma frialdad. Sierpinski es un mundo donde tanto aquellos nacidos como aquellos fabricados existen principalmente en relación con aquello que pueden ofrecer al Estado, donde la productividad y la utilidad han avanzado tanto que regresar a algo mínimamente humano parece cada vez más difícil, y sin embargo, algo sobrevive, porque incluso dentro de Sierpinski continúan apareciendo pequeños gestos de humanidad, personas preocupándose por otras, réplicas formando amistades, recuerdos que se niegan a desaparecer, sentimientos que continúan existiendo aunque un manual diga que no deberían hacerlo, incluso cuando todo comienza a pudrirse, incluso cuando la enfermedad convierte los pasillos en un infierno, incluso cuando la identidad comienza a fragmentarse. Todavía hay quien intenta proteger al otro, todavía hay quien recuerda, todavía hay quien busca. Y donde todo parece perdido, todavía podemos encontrar dos personas compartiendo un último baile, abrazadas, porque quizá el mayor fracaso de la nación sea precisamente ese. Puede fabricar cuerpos, puede copiar mentes, puede controlar comportamientos, puede intentar convertir a una persona en una función, pero no consigue eliminar por completo aquello que hace que una persona necesite de otras. Y ninguna historia representa esto mejor que la de Elster y Ariane. La misión original de la Penrose 512 era explorar regiones desconocidas del espacio, encontrar mundos habitables, recursos, nuevas posibilidades de expansión y sobre todo, demostrar hasta dónde podía llegar la nación de Eusan. Pero había algo que aquellos enviados al programa Penrose descubrirían demasiado tarde. La misión estaba preparada para llegar extraordinariamente lejos, no necesariamente regresar. No necesariamente para regresar. Y aquí resulta difícil no recordar aquellas primeras décadas de nuestra propia exploración espacial. La diferencia es que, para la nación, aquello ya no parece representar un dilema, forma parte del procedimiento. Los candidatos debían continuar enviando información sobre cualquier planeta, recurso o descubrimiento que encontraran, pero llegado a determinado punto de la misión, las posibilidades de volver a establecer contacto con la civilización se reducían a prácticamente nada. No habría una gran operación de rescate, no habría otra Penrose siguiendo su trayectoria para llevarlos nuevamente a casa. Simplemente continuarían hasta que algo apareciera, o hasta que ya no pudieran continuar. Y entonces llegó el ciclo 3000, aproximadamente 8 años después de haber comenzado el viaje. La Penrose había superado el periodo para el cual originalmente había sido preparada. No habían encontrado un mundo habitable. No habían descubierto aquello que la nación esperaba. Y finalmente llegó un nuevo mensaje. La misión había fracasado. Las posibilidades de ser encontrados o rescatados eran prácticamente inexistentes. Las provisiones terminarían agotándose. El soporte vital comenzaría a deteriorarse. El blindaje del reactor dejaría de protegerlas adecuadamente de la radiación, y la propia Elster tampoco estaba diseñada para funcionar indefinidamente. Entonces, la nación les ofreció sus últimas instrucciones.
Ariane podía permanecer en sueño tanto como fuera posible. Podía esperar. Podía terminar con su propia vida. O podía pedirle a Elster que lo hiciera por ella, mientras la réplica todavía tuviera capacidad para hacerlo. Eso era todo. Años de viaje, años de servicio, años alejándose de cualquier posibilidad de volver a casa para recibir finalmente un mensaje diciéndoles cómo debían morir. Y aún así, continuaron. Porque durante aquellos años había ocurrido algo que ningún manual del programa Penrose parecía haber previsto. Elster y Ariane se habían enamorado. Contra las recomendaciones establecidas para el trato de una unidad LSTR, comenzaron a acercarse. Compartieron música, películas, momentos, bailes. Una vida extraordinariamente pequeña dentro de una nave extraordinariamente vacía. Y con cada año que pasaba, la Penrose dejaba de ser solamente una visión y se convertía en un hogar. En un futuro donde cada individuo parece definido por su utilidad, el amor entre ambas era completamente inútil. No encontraba planetas, no producía recursos, no aumentaba la productividad, no demostraba la superioridad de ninguna nación. Simplemente hacía que dos personas quisieran continuar existiendo juntas. Y precisamente por eso era tan importante. Así que continuaron. Y esperaron. 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 Los registros siguieron acumulándose. Más de 5,000 ciclos. Más de 6,000. La Penrose continuaba avanzando mientras aquello que debía mantenerlas con vida comenzaba lentamente a convertirse en lo que terminaría matándolas. Las provisiones disminuyeron. El blindaje comenzó a deteriorarse. La radiación entró en la nave y Ariane comenzó a enfermar. Primero fueron pequeñas señales. Su cabello se comenzó a caer. La fatiga se volvió cada vez más intensa. Después llegaron los dolores. Su cuerpo comenzó a deteriorarse. Perdió dientes. Dormir dejó de proporcionar descanso. Estar despierta dejó de significar sentirse realmente consciente. Mientras tanto, Elster también se encontraba cada vez más cerca del límite de aquello para lo que había sido construida. Y aún así, permanecieron juntas tanto como pudieron. En algún momento encontramos incluso un registro asociado a una cifra absurda: 262.144 ciclos. Si interpretamos cada ciclo aproximadamente como un día, estaríamos hablando de más de 7 siglos. Pero para este punto, Signalis ya ha destruido prácticamente cualquier certeza que pudiéramos tener sobre el tiempo. 262.144 es además 512 multiplicado por 512. Quizás hayan pasado realmente todos esos años. Quizás el tiempo se haya deformado. Quizás estamos observando recuerdos repetidos, ciclos dentro de otros ciclos. O quizás esa cifra representa algo completamente diferente. No podemos saberlo con certeza. Y Ariane tampoco parece poder hacerlo. En sus últimos registros ya no consigue distinguir correctamente entre estar despierta y estar dormida. Sus ojos duelen, sus dientes duelen, sus manos duelen, su espalda duele. Todo su cuerpo se ha convertido en una fuente constante de sufrimiento y solamente quiere que termine. Pero Elster ya no puede responder. En algún momento, antes de aquello que estamos viendo, también ella dejó de funcionar. La promesa que ambas habían compartido quedó incompleta y Ariane permaneció allí, en algún punto, perdido del espacio, dentro de una nave que lentamente se deshacía a su alrededor, enferma, sola, entrando y saliendo de un sueño del que quizás ya ni siquiera podía distinguir la realidad, esperando algo, una muerte,
un rescate, a Elster, cualquier cosa que pudiera poner fin a aquello. Y todo porque años atrás un estado decidió enviar a 2 personas hacia un lugar del que probablemente nunca podrían regresar. Era un precio perfectamente aceptable por la posibilidad de encontrar algo entre las estrellas. Pero aquí parece la mayor ironía de Signalis, porque Ariane Young quizá nunca fue una persona cualquiera. Durante su juventud ya existían señales de que poseía una capacidad extremadamente rara dentro de este universo, la bioresonancia. Una facultad que todavía no comprendemos completamente. Puede permitir que una mente perciba a otra, influir sobre ella, compartir recuerdos, crear imágenes que nunca estuvieron realmente frente a nosotros, y en sus manifestaciones más extremas parece ser capaz incluso de alterar aquello que entendemos como realidad. La propia nación dependía de la bioresonancia para tecnologías y seres que probablemente ni siquiera podrían existir sin ella. Y aún así, cuando Ariane apareció frente al sistema, la enviaron lejos, muy lejos. La persona que habían considerado prescindible quizás poseía precisamente una de las capacidades más extraordinarias que conoció la humanidad. Y entonces quedó sola, dentro de una nave cayéndose lentamente a pedazos, enferma, irradiada, entrando y saliendo de un sueño que cada vez se diferenciaba menos de estar despierta, mientras en algún lugar oscuro de la Penrose, Elster ya no podía acudir cuando la llamaba, y Ariane comenzó a soñar, o quizás nunca dejó de hacerlo. Aquí es donde intentar explicar Signalis como una serie perfectamente ordenada de acontecimientos comienza a volverse casi imposible, porque algo ocurre. En algún lugar bajo Lenk, el planeta nevado donde quedó nuestra nave, existe una puerta. Más allá de ella, hay algo. Falke, la comandante de Sierpinski, atraviesa ese umbral, y cuando regresa ya no es completamente ella. Comienza a recordar a una persona que nunca conoció. Recuerda a Elster, recuerda a Ariane, recuerda una relación que jamás vivió. Recuerda una relación que jamás vivió. Sueña con la Penrose. Y poco después, Sierpinski comienza a enfermar. Los cuerpos cambian, los recuerdos se mezclan, los espacios dejan de permanecer en su sitio. Personas que jamás deberían conocerse comienzan a compartir fragmentos de una misma historia. La instalación empieza literalmente a pudrirse. ¿Encontraron algo bajo Lenk? ¿La Penrose llegó realmente hasta allí? ¿Fue Ariane quien alcanzó Sierpinski? ¿O fue Sierpinski quien, de alguna manera, alcanzó a Ariane? ¿Aquello que observamos es un lugar, un recuerdo, un sueño, un ciclo, o algo que ya no puede describirse utilizando esas palabras? Signalis nunca parece interesado en darnos una respuesta completamente segura, pero sí deja algo mucho más inquietante, una conexión. Porque mientras Ariane permanece atrapada dentro de la Penrose, su dolor parece extenderse mucho más allá de las paredes de aquella nave. La enfermedad que consume su cuerpo comienza a reflejarse en otro lugar, carne creciendo donde antes había metal, heridas apareciendo sobre paredes, cuerpos deformándose, identidades mezclándose unas con otras. Sierpinski parece comenzar a parecerse cada vez menos a una instalación y cada vez más a una herida que alguien dejó abierta durante demasiado tiempo. Quizás sea Ariane, quizás aquello que existe bajo Lenk. Quizás ambas cosas dejaron de poder separarse hace mucho, porque después de tantos años de dolor, ni siquiera sabemos hasta dónde termina Ariane y comienza aquello con lo que entró en contacto. Solo sabemos que algo está llamando, una y otra vez. Y Elster responde. Despierta. Busca a alguien. Muere. Y vuelve. Pero incluso sus recuerdos comienzan a fallar. Al principio creemos buscar a Alina Seo. Después recordamos otro rostro, otro nombre, otra vida. A Ariane.
Los lugares cambian. Las personas cambian. Incluso Elster parece cambiar. Pero algo permanece. Una promesa. Una promesa realizada mucho tiempo atrás entre dos personas que posiblemente nunca imaginaron cuánto llegarían a importarse. Ariane quería que terminara. Elster prometió algo y no consiguió cumplirlo. Así que vuelve. Una vez y otra y otra. No sabemos realmente cuánto de aquello ocurre. No sabemos cuánto ha ocurrido ya. Ni siquiera sabemos si nosotros somos la primera Elster que intenta llegar hasta ella. Los cadáveres que encontramos sugieren una respuesta bastante desagradable. Y mientras Elster continúa intentando recordar, la realidad continúa deshaciéndose alrededor de ambas. Quizá sea esa la verdadera tragedia de Signalis. Ariane nunca quiso destruir Sierpinski. Nunca quiso convertir sus pasillos en carne. Nunca quiso infectar a sus habitantes. Y probablemente tampoco quería romper las reglas de la realidad. Ella solamente quería que alguien viniera. Que alguien la encontrara. Que alguien recordara que seguía allí. Después de años, décadas o quizás mucho más de puro sufrimiento. Su deseo podría haberse reducido a algo terriblemente sencillo. Ayúdame. Y nadie respondió, excepto Elster. Por eso resulta tan apropiado que todo comenzara con la indiferencia. La nación podía haber visto a Ariane como una persona, pero vio una piloto. Podía haber visto a Elster como un individuo, pero vio una unidad. Podía haber considerado qué ocurriría con ambas después de abandonar el sistema conocido, pero eran solamente dos piezas dentro de una misión mucho más grande. Penrose 512, un número, un programa, una posibilidad estadística de encontrar nuevos recursos para continuar expandiendo la nación. Y cuando aquella posibilidad desapareció, ellas también dejaron de importar. Solo que Ariane no desapareció. Todo lo contrario. Algo dentro de ella continuó gritando. Durante tanto tiempo y con tanta fuerza que quizás algo terminó escuchándola. O quizás fue ella quien comenzó a escuchar algo más. Y entonces aparece la pregunta que más miedo me provoca de Signalis. ¿Qué pasa si esto no termina en Sierpinski? Porque aquello que vemos durante el juego no parece estar estabilizándose. Todo lo contrario. Los recuerdos continúan mezclándose. Los ciclos continúan. La carne continúa creciendo. La realidad continúa perdiendo sus límites. Y una de las capacidades más poderosas que conocemos en este universo parece estar conectado al dolor de una mujer atrapada en un estado del que no puede escapar. No sabemos cuál es el límite de la bioresonancia de Ariane, ni sabemos si existe uno. Así que quizás Sierpinski no sea el final de esta historia. Quizás sea solamente el primer lugar donde alguien se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Y si aquello continúa expandiéndose, si los sueños continúan alcanzando nuevos lugares, si los recuerdos continúan sustituyendo la realidad, entonces existe una posibilidad mucho más aterradora que cualquier criatura que encontremos recorriendo sus pasillos. Que aquello que finalmente destruya a la humanidad en Signalis no sea una guerra, ni una enfermedad, ni una criatura escondida bajo un planeta, sino algo mucho más sencillo, que alguien necesitó ayuda y durante demasiado tiempo a nadie le importó. La nación miró hacia las estrellas buscando nuevos mundos, buscando recursos, buscando poder, buscando un futuro. Y quizás nunca se dio cuenta de que aquello que acabaría con ese futuro sería la indiferencia.